La Biblia es inescrutable. La palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no podemos encontrar el fondo. Que no podemos, por 1000 años que viviéramos, decir, ya no tiene nada que enseñarme. La Biblia tiene una riqueza inescrutable. La sabiduría de Dios, nosotros no la podemos entender completamente, aunque viviéramos. Pero el Espíritu Santo nos ha sido dado para guiarnos a la verdad. Él nos revela, nos ilumina y nos da luz. Como nosotros venimos a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, y venimos bajo la dirección del Espíritu Santo para poder entender su palabra. Y estamos hablando acerca de las bienaventuranzas. Ya recorrimos un camino subiendo un peldaño sobre peldaño acerca de las bienaventuranzas, y estamos en la bienaventuranza número 6. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice la palabra. Bienaventurados o felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, yo quiero hablar acerca de lo que el Señor Jesucristo habla aquí, de la palabra limpiar. ¿Quiénes son los de limpio corazón? De los que el Señor Jesucristo habla que son bienaventurados. ¿Qué significa esto? Bueno, mire, yo me metí un poco a estudiar en unos diccionarios y pude encontrar que la palabra limpiar, en el original que usa el Señor Jesucristo, que estaba hablando en el griego, en la lengua que se hablaba en aquel entonces, la palabra limpiar viene de una palabra que se llama kataros en el griego, y significa purificado por fuego. ¿Qué es limpio? Purificado por fuego. Como un metal que necesita ser purificado, se tiene que pasar por el fuego para que pueda salir a flote las impurezas, aquellas cosas que lo hacen que no sea completamente genuino, el oro o la plata. Tiene que ponerse en el fuego, en el horno, en el crisol, sube, y entonces queda la pureza. Queda un metal limpio, queda un metal puro, queda un metal genuino. Entonces, eso es lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí acerca de la limpieza. Bienaventurados los que han sido limpio corazón, los que han sido purificados por el fuego. Ahora, otra cosa que significa esta palabra kataros, significa libre de deseo corrupto, libre de pecado y libre de culpa. Y alguien podrá decirme, si me escuchan en el internet, ¿quién podrá decir que es libre de culpa, libre de pecado, libre de condenación? ¿Quién podrá decir en este mundo que es así? ¿Sabe qué? La Biblia dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es cuyo Dios es Jehová. Y también la palabra de Dios dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. Y nosotros, a través de Jesús, hemos sido perdonados. Nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. Hemos sido purificados. Hemos sido santificados. Hemos sido justificados. Dice esto, y la sangre de Jesucristo y nuestro Dios. De nuestro Dios. Entonces, cuando venimos a Cristo y entregamos nuestras culpas, nuestras cargas, nuestros pecados, Él nos toma, nos limpia, nos santifica y nos purifica y nos refina como el oro que se refina con el fuego en el crisol. Entonces podemos decir que son limpios. Lo único que puede limpiar el pecado del hombre es la sangre de Jesucristo. La palabra dice, si aunque amontonares jabón y pusieres lejía sobre ti, aún la culpa estaría sobre ti. La mancha de tu pecado permanecería sobre ti. No hay manera de que el hombre se pueda reformar a sí mismo, cambiarse a sí mismo, regenerarse, hacerse nuevo, hacerse sin culpa y sin pecado.
Solo la sangre de Jesucristo puede de los pecados del hombre y darnos una limpieza que nos hace aventurados y nos capacita para poder ver a Dios. Porque nosotros, como creyentes, tenemos la vida eterna ya. Desde el momento en que nosotros nos entregamos a Cristo, entregamos nuestras cargas, nuestros pecados a Cristo, Él quita nuestros pecados, nos santifica, nos purifica, y ahora nosotros venimos a ser templos del Espíritu Santo, hijos del Dios. Entonces, estamos hablando aquí de la limpieza. Los de limpio corazón son los que han sido libres del deseo corrupto, de pecado y de culpa. También los de limpio corazón son los que son libres de toda mezcla que es falsa, que no es sincera y que no es genuina. Quiero darles aquí una ilustración. La palabra sincero está formado por dos partes, sincera, y es lo que realmente significa. En la antigüedad, los que hacían vasijas, sobre todo en Roma, hacían vasijas como estatuas, como estatuas, o algo que hicieran con cerámica. Se podía ver muy bonito, pero tenía que ser sincero. ¿Por qué? Porque cuando se les quebraba algo, la manera de reparar cuenta, para que no se dieran cuenta, era rellenar con cera, y sobre la cera pintar muy bien. Y entonces aquella vasija, aquella forma de cerámica se veía muy bonita, pero tenía cera. No era genuina. No era verdadera. Y cuando el Señor Jesucristo habla de limpieza de corazón, habla de que seamos sinceros, que seamos genuinos, que seamos verdaderos, que seamos de una sola pieza. Que así como nos ve la gente en el público, así también seamos en privado. Que seamos genuinos y verdaderos. Y de esa limpieza de corazón, aquí está hablando el Señor sin culpa, inocente, que no ha sido manchado con la culpa de ninguna cosa. ¿Qué quiere decir? ¿Que los cristianos estamos sin culpa y que siempre permanecemos perfectos? No. La Biblia por eso dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno es pecado, es mentiroso, dice. Dice, porque todos pecamos de alguna u otra manera. Pero si alguno hubiere pecado, Padre, si confesamos delante del Padre, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cristiano tiene que permanecer limpio de toda maldad. Tiene que permanecer su comunión sin ninguna barrera, porque el pecado separa de Dios. Y por eso es que nosotros debemos tener un corazón contrito y humillado de eso de Dios. Y por eso David, cuando pecó, él dijo, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él reconoció que había pecado, él reconoció que algo había estorbado la comunión con el Dios que tanto amaba, al que él alababa con hermosos salmos, ¿verdad? Pero sabía que no se podía presentar delante de Dios si no se quebrantaba y si no confesaba su pecado y si no reconocía su pecado. El que encubre sus pecados, dice la palabra de Dios, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces el cristiano entra en una limpieza cuando viene a Cristo por primera vez y es hecho hijo de Dios, pero tiene que permanecer en limpieza y con un corazón limpio, que tiene la perspectiva de poder estar delante de la presencia de Dios. Porque Dios no va a tolerar el pecado en nuestras vidas. De ahí la importancia que podamos permanecer en limpieza para nosotros, delante de Dios. Ahora, la palabra limpiar, que les decía, cataros, también significa purgar, purificar. Limpiar primero de adentro. ¿Se acuerdan de los fariseos? Los fariseos, Jesús les dijo de una manera muy dura, pero les dijo para que ellos entendieran.
para que razonaran que estaban equivocados, que estaban ofendiendo a Dios y que estaban hipócritamente mostrando una fachada de santidad. Pero por dentro les dijo, ustedes son como sepulcros, están llenos de huesos, sepulcros blanqueados. Limpia primero lo de adentro, dice, y lo de afuera será limpio, les dijo el Señor Jesucristo. Daban una apariencia externa de santidad, de piedad, ¿verdad? Pero por dentro estaban llenos de corrupción y de maldad, de hipocresía. Ser limpio con la limpieza que habla el Señor Jesucristo en esta bienaventuranza es limpiar primero lo de adentro. Y al hacer eso, lo de afuera se va a mostrar limpio también. Esta palabra limpiar tiene mucha relación con la palabra santidad, que se ha malentendido también en estos tiempos y todo el tiempo. En el tiempo de Jesús, la gente pensaba que los fariseos y los escribas eran santos. Hacían largas oraciones. Dicen los historiadores que ellos oraban hasta 1 hora y se paraban en medio de todos a orar en voz alta para que los oyeran. Para que los oyeran. Todo lo hacían para que públicamente fueran reconocidos por los hombres. Pero Jesús enseñó diferente. Enseñó que cuando oráramos en privado. Y orando en privado, dice, tu Padre que está en los cielos te va a reconocer en público. Entonces, ellos daban una apariencia externa de piedad, pero como la Biblia enseña, hay muchos que dan una apariencia externa de piedad, pero con sus hechos la niegan. Niegan realmente lo que están mostrando exteriormente, y eso no es santidad. La santidad se tiene que mostrar primero en nuestra relación con Dios, en lo privado, cuando estamos solos delante de Dios, entregándonos a Él, entregando todo lo que nosotros tenemos y somos, nuestras debilidades, nuestras culpas, nuestros pecados delante de Él, diciendo, Señor, yo no puedo con esto, pero lo entrego a ti. Límpiame, santifícame, purifícame. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque, Señor, yo quiero mirarte a ti. Yo quiero contemplarte a ti. No esperar a que muera para llegar y verte cara a cara, porque vamos a llegar a ver cara a cara. Ellos verán a Dios, significa que nosotros en un momento cuando nosotros muramos o seamos llevados delante de la presencia de Dios, nosotros vamos a verlo cara a cara. Sí, y sobre todo, bueno, el acusador nos va a acusar, pero luego el Señor dice, tus pecados ya han sido lavados por mí. Así es. Entonces ya la acusación no tiene nada que ver, porque Cristo ya nos ha sido lavado, porque confesamos nuestro pecado. Así es, y nos mantenemos también con un corazón humillado delante de Él, reconociendo humildemente. Reconocemos humildemente nuestra necesidad espiritual, reconocemos que no somos impecables y perfectos, reconocemos que solamente Él nos puede dar la fortaleza para vivir una vida que le agrade a Él. Solamente Él puede hacer eso. Entonces, ahora,